triángulos, rectángulos y oblicuángulos. Dejen darle acceso a otra compañera que ahora sí escuché que mando la notificación. Ok, entonces ahora, ¿qué son los triángulos rectángulos? Pues ya saben que los triángulos rectángulos son aquellos triángulos que tienen un ángulo recto, y al tener un ángulo recto, el lado más grande recibe el nombre de hipotenusa y los otros reciben el nombre de catetos, cateto 2. En el momento que yo asigno uno en cateto opuesto, porque está enfrente del ángulo, y en cateto adyacente al ángulo. Esos son los triángulos que no son rectángulos. Entonces, al no ser rectángulos, eso quiere decir que pueden ser triángulos acutángulos o triángulos obtusángulos. ¿Alguien me puede decir qué es un triángulo acutángulo? 44 grados. El que tiene ángulos internos menores a 90 grados. Ok, todos los que tienen ángulos agudos, por eso se llaman acutángulos. ¿Y cuáles son los obtusángulos? 37, 32, 24. 37. Tiene un ángulo obtuso. Ok, gracias. 35. Fíjense cómo el obtusángulo, eso es importante entender que solamente es un ángulo obtuso. Solamente hay uno que es obtuso. Y ese que es obtuso es precisamente porque mide más de 90 grados y menos de 180. Entonces el triángulo obtusángulo nada más tiene un ángulo obtuso, y el triángulo acutángulo, eso pues es parte de la definición, ¿no? Solamente aquí lo estoy mencionando para que no haya ningún problema. ¿Qué es un problema? Un problema es aquel donde viene una aplicación, y esa aplicación puede ser cualquiera. Todos los problemas son problemas que tienen una aplicación. Y de ahí hay que ejercicios son aquellos que no tienen aplicación, pero que sí te permiten tomar decisiones entre qué conceptos vas a utilizar. El ejercicio es repetir varios conceptos. Si estamos hablando de ejercicio físico, pues para poder hacer una sentadilla no es como quieras, o sea, debes de tener recta, debes de doblar las rodillas, teniendo las piernas un poco separadas, no tan juntas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, lleva un concepto el hacer una sentadilla. El hacer una lagartija también lleva un concepto, ¿no? No es como quieras porque te puedes lastimar. A lo mismo un abdominal, etcétera. Físicos, pues habla de repeticiones donde tienes que aplicar el concepto, o sea, no nada más es hacerlo porque sí. Si ustedes han tenido la oportunidad de ir a un gimnasio, pues les dicen, ¿no? Mira, para levantar pesas así, para manejar este aparato tienes que hacerlo de esta manera, no lo hagas así porque te vas a lastimar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un ejercicio conlleva una repetición teniendo en cuenta el concepto y tomando decisiones de aplicar. Ahora bien, luego vienen los problemas. Un paso de las ese desarrollo que tú hiciste con los conceptos. Entonces aplicas los conceptos, por eso es el primer ejercicio y luego te vas a los problemas. Los problemas tienen solución, o a veces tienen 2 soluciones, o a veces tienen 3 soluciones, dependiendo del tipo de problema que sea. Y para resolverlo, puedes aplicar conceptos de geometría euclidiana, conceptos de cálculo diferencial, un montón de conceptos. En otras palabras, el problema se puede realizar con la aplicación de diferentes conceptos, pero todos esos conceptos van a llegar a la única solución, o a las 2 soluciones, o a las 3 soluciones. Lo único que va a cambiar es el orden de los conceptos que tú apliques y obviamente los pasos. Ya saben que los pasos obedecen a la aplicación de varios conceptos. Puede que en un paso apliques un concepto, o puede ser que en un paso apliques 20 conceptos. Por último, existen las tribulaciones. ¿Qué es una tribulación? Una tribulación es cuando hay un tribunal que decide qué hacer. ¿Quiénes tienen las tribulaciones? Las tribulaciones las tenemos
todos los seres humanos. En otras palabras, un ser humano jamás va a tener un problema. Por favor, no digan tengo un problema. Los seres humanos no tenemos problemas por la única y sencilla razón que el concepto de problema es aplicar varios conceptos de diferente manera para obtener la única o las únicas soluciones. Los seres humanos no tenemos problemas, tenemos tribulaciones. ¿Qué quiere decir una tribulación? Pues va a ser una situación que estemos viviendo donde el tribunal va a decidir qué es lo que vas a hacer. En otras palabras, si tú le haces caso a tu mamá, quien fue al tribunal fue tu mamá. Si tú le haces caso a lo que dijo tu papá, el tribunal va a ser tu papá. Si le haces caso a lo que dijo el amigo, va a ser lo que dijo el amigo. Si tú ya tienes la suficiente madurez para tomar una decisión, pues la tomas. Pero definitivamente no es una solución única, porque depende del tribunal. Por poner un ejemplo, ¿no? Fumar. Entonces, ¿por qué algunos fuman? Pues obviamente fue su decisión, tomando en cuenta lo que le han dicho los demás. Porque uno les dice, fuma, no te pasa nada. Otros, como yo, les han dicho, tengan cuidado porque si fuman, se les endurecen las arterias y les puede dar un infarto o les puede dar una trombosis de 16 años. Entonces de ahí ustedes tienen que tomar la decisión, pero en lo que está ocurriendo. Lo mismo, ¿no? Es que fíjate que me encontré un chico que me gusta mucho y no sé qué. Eso es lo que vas a hacer. Si hablarle, si sonreírle, si mandarle una carta, si invitarlo a bailar, invitarlo al cine, no lo sé. Esa es una decisión del tribunal, donde el tribunal, insisto, puede ser ustedes, puede ser el consejo de los amigos o puede ser un intermedio. Pero entonces entiendan que ejercicio es una repetición, podemos hacerlo tanto los seres humanos como en la parte académica. El problema solamente es una aplicación física, química, biológica, anatómica, no lo sé, pero jamás un ser humano tiene un problema. Lo que sí tenemos son tribulaciones que obedece a la toma de decisiones cuando nos enfrentamos a un hecho de nuestra vida. Es crítico que manejemos palabras que no son las adecuadas, ¿no? Pues estamos creciendo, estamos aprendiendo, ya no somos los niños pequeños que éramos en la primaria o en la secundaria y pues vamos cambiando, ¿no? Bueno, ahora bien, ya que entendí que voy a realizar problemas, entonces debo de entender que hay varios conceptos que yo puedo aplicar. El primer concepto en triángulos rectángulos, pues obviamente es el teorema de Pitágoras, que por allá me lo estaban diciendo, confundiéndose con el teorema de Tales. Y el teorema de Pitágoras menciona un cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Acuérdense que los catetos ahí no tienen nombre, no se llama cateto opuesto y cateto adyacente, simplemente son catetos, uno indistintamente del otro, ¿no? Luego vienen las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas ya habíamos dicho que son 3, aunque vamos a dejarlo con que sean 6 para que no haya ahí mucho ruido. Y sabemos que está el seno, que se calcula como la longitud adyacente entre la longitud de la hipotenusa, y la tangente, que se calcula como la división de la longitud del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Nos vamos a quedar con esas 3. ¿Por qué me voy a quedar con esas 3? Porque en la calculadora, dime. Está escribiendo, es que, bueno, no sé si van a más trabado. Sí. Dejen de compartir y ahorita de compartir, luego suele ocurrir. Ok, listo. Entonces, de ahí acuérdense que tenemos las funciones trigonométricas. Ya sabemos que una función es una definición basada en operaciones. ¿Y por qué dejamos solamente seno, coseno y tangente? Pues porque en la calculadora solamente está la tecla seno, la tecla coseno y la tecla tangente. Para calcular las otras, o sea, la secante, cosecante y la cotangente, recuerden que su calculadora tiene una tecla que dice 1 entre x. Ya saben que eso quiere decir, hay una tecla que dice x a la menos 1. Profe. ¿Qué puede ser? ¿Coseno no es hipotenusa sobre cateto opuesto? No, esa es la secante. Esa es la cosecante, perdón. No. Sí, abusados ahí, ¿eh? Porque... No, la cosecante es cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no? No. No tienes una imprecisión en tus conceptos.
Este es cateto opuesto sobre hipotenusa y el otro es cateto. No, profe, porque son las, bueno, son las definiciones que me dijo. Ajá, no lo puso la clase pasada. Ajá. A ver, tangente, se las vuelvo a escribir, cotangente del ángulo, la secante del ángulo es hipotenusa sobre cateto adyacente y la cosecante del ángulo es hipotenusa entre cateto opuesto. ¿Qué pachón? No digo que el coseno sí es cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Sí, sí están bien. Sí, está bien. Si en dado caso que se hayan, que haya habido una imprecisión en el copiar, pues nada más corríjanla, ¿no? Para que no haya tanto problema. Pero esas son las adecuadas. Acuérdense que empezamos con cateto opuesto, luego vamos con cateto adyacente. Por eso el cateto opuesto es el más importante. Y cuando lleguen a cálculo integral, entenderán que esa importancia se utiliza para elaborar un método de integración que se llama el de sustitución trigonométrica. Si por ahí las tienen mal escritas, pues cámbialas, ¿no? Por favor. Para que no haya problema. Entonces, ¿cómo es que obtengo la cosecante, que es la recíproca del seno, y la secante, que es la recíproca del coseno, y la cotangente? Entonces, primero calculan el seno, luego oprimen esa tecla y ya les da la función trigonométrica. Acuérdense que hay funciones recíprocas, hay cofunciones, hay funciones inversas, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son las importantes que voy a utilizar? Solamente seno, coseno y tangente, por la única y sencilla razón que en las que hay, no es por otra cosa, ¿no? Luego, bueno, cuando lleguen a cálculo integral se van a dar cuenta que utilizamos todas, ¿no? Pero ahí sí depende ya de el ejercicio o el problema que estemos haciendo. Ahora bien, ya que vimos teorema de Pitágoras y funciones trigonométricas, hay que entender que también vamos a utilizar las funciones inversas. Ya sabemos que la función inversa es intercambiar dato por resultado. Eso implica que el ángulo... Profesor, Dime. ¿cómo se llama la segunda? ¿Esta? Ajá. Este es coseno. ¿Y usted no dijo que es operación inversa la de seno y su operación inversa es coseno? No, yo nunca dije eso, porque la operación inversa es la instrucción que te regresa al número original. Yo dije que esas se llaman cofunciones. Es cofunción porque se llama coseno y pertenece al ángulo complementario. ¿Sale bien? Ahí vayan teniendo cuidado en los conceptos porque Sí. empiezan a ser cada vez más y más y más y más y más. Y necesitan tenerlos claros, porque lo van a seguir utilizando en toda su carrera. De hecho, el curso de geometría y trigonometría te agrega más conceptos nuevos que los que te había dado álgebra, porque de alguna manera álgebra lo habías manejado durante toda tu vida. Pero a los conceptos agregados aquí sí son importantes para la instrucción. Operación inversa, la instrucción que te regresa al número original. Función, una definición basada en operaciones. Función inversa, intercambiar datos por resultados. Y luego siguen los procesos, les voy adelantando. El primer proceso que van a ver ustedes es la derivada. Y la derivada, que lo van a ver en cuarto semestre, es calcular primero incrementada. Luego, el siguiente paso es restar la función original. El siguiente paso es dividirla entre el incremento. Y el último paso es calcular el límite cuando el incremento tiende a cero. Son 4 pasos, por eso la derivada se llama proceso. En las matemáticas solamente hay operaciones, que son instrucciones, solamente hay funciones, que son definiciones basadas en operaciones, y son procesos, que es una serie de pasos para llegar a lo que específicamente la derivada te va a ayudar a calcular inclinaciones. Inclinación, les voy adelantando, la inclinación tiene que ver con esta función trigonométrica que se llama tangente. De la tangente surge la pendiente y de la pendiente surge la derivada. En mate 3 les van a enseñar pendientes y en mate 4 les van a enseñar derivadas. Pero la secuencia es esa. De la tangente paso la pendiente y de la pendiente paso la derivada. ¿Qué es lo que sigue, no? Y obviamente ya son puros conceptos y más conceptos. Bueno, entonces, el ángulo se calcula como un ángulo donde la división del cateto opuesto entre la hipotenusa. Esa es la definición de la función inversa, es intercambiar datos por resultados. También el ángulo se puede calcular como el arco cuyo coseno corresponde a una división del cateto adyacente sobre la hipotenusa, y el ángulo también se calcula como el arco cuya tangente
pertenece a la división de las longitudes de lo que mide el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Pero resulta que los triángulos rectángulos son muy pocos. Generalmente no hay triángulos rectángulos. En las aplicaciones lo que más se va a utilizar son los triángulos oblicuángulos. Entonces, para los triángulos oblicuángulos voy a utilizar otras herramientas que van a ser también para los triángulos rectángulos. En otras palabras, estas casi no las vamos a utilizar. Lo que vamos a utilizar más bien van a ser teniendo en cuenta algunas consideraciones, ¿no? Bueno, primeramente, para los triángulos oblicuángulos, lo primero que yo debo de decidir es qué nombre le vas a poner. Entonces, por ejemplo, si tengo un triángulo así, que es un triángulo octángulo, yo voy a decir que hay un ángulo que se llama A, y el que está enfrente va a ser A minúscula. Recuerden que las letras mayúsculas son para puntos y las letras minúsculas son para longitudes de lados. Si yo digo que este que está acá arriba es B, el que está enfrente, o sea el de abajo es B minúscula, y si yo digo que este es el C, fíjense cómo le estoy poniendo ahí un distintivo a la C mayúscula, para que se vea que es C mayúscula, y este es una C minúscula. O sea, para que se note lo mayúsculo y la mayúscula, por eso le pongo esas como patitas al final, ¿no? Y en el triángulo oblicuángulo es lo mismo, perdón, en el triángulo obtusángulo. Acuérdense que los oblicuángulos son acutángulos y obtusángulos. Entonces, si yo digo que este es el ángulo A, pues yo puedo decir que el de enfrente es el ángulo A, que si este es el ángulo B, el de enfrente es el lado B, y si este es el ángulo C, el de enfrente es el lado C. No importa cómo los nombren, lo importante es que entiendan que deben de tener nombre. Siempre lo primero que voy a hacer es asignarles un nombre, el que ustedes quieran. Y a partir de ahí van a surgir las dos leyes que voy a utilizar. La primera ley es la ley de senos. La ley de senos es una proporción. ¿Qué es una proporción? 35. 45, dime 45. 31. No, 35. 45. 45. 35. Dime 35. Era una igualdad entre fracciones. Ok, sale bien. Entonces, la proporción es una igualdad entre fracciones. Y por lo que va a ocurrir en la ley de senos es que voy a tener una igualdad entre números racionales. Y esta igualdad es de este tipo, porque va a ser la longitud del lado entre el seno del ángulo. Y va a ser la longitud del lado entre el seno del ángulo. Y va a ser la longitud del lado entre el seno del ángulo. Pero como existe la propiedad de las proporciones, acuérdense que la propiedad de las proporciones implica que sus recíprocos son iguales. Quiere decir que la ley de senos, por la propiedad de las proporciones, también la puedo escribir como seno de A entre A, y el seno de B entre B, y el seno de C entre C. No quiere decir que sean dos leyes. Lo único que quiere decir es que por propiedad de las proporciones, puedo escribirla de una manera o puedo escribirla de otra. Eso obviamente me lo permiten los conceptos que ya conozco. Si no conociera los conceptos, pues pensaría que son dos cosas diferentes, ¿no? Pero como ya los conozco, me doy cuenta que es la misma ley. Ahora bien, ¿alguien se acuerda que es una ecuación? 38, 14. 38, 24. dime 38. Una ecuación. 5. Pregunta. Una ecuación son igualdades entre dos miembros, ¿no? La izquierda y la derecha. Ok, va que va. Muy bien, son igualdades entre dos miembros, donde en cada miembro hay operaciones. Por lo tanto, como es una igualdad entre dos miembros, fíjense bien, la primera igualdad va a ser de este que está a la izquierda con este que está en medio. Esa es una ecuación. También vamos a tener otra ecuación si yo agarro el de la izquierda y lo igualo con el de la derecha. Quiere decir que hay dos ecuaciones, la igualdad entre las dos verdes y la igualdad entre las dos azules. Pero también puede haber entre el de en medio, y eso quiere decir que la ley de senos te va a generar tres ecuaciones. Pero como también existe la propiedad de las proporciones, quiere decir que la ley de genera hasta 6 ecuaciones. Por lo tanto, hay mucho de donde
elegir, y para poder decidir qué es lo que vas a hacer, debes tener bien el argumento de lo que es una ecuación. ¿Qué es una ecuación? Es una igualdad entre dos miembros, y en cada miembro hay operaciones. Entonces, cuando tienes bien el concepto, pues vas a empezar a saber qué hacer y por qué, ¿no? Bueno, aparte de la ley de senos, la otra herramienta que vamos a estar utilizando es la que se denomina ley de cosenos. Y la ley de cosenos, pues esa es parecida al teorema de Pitágoras. La ley de cosenos menciona que a al cuadrado, o sea, la longitud del lado A, se calcula como el cuadrado de la longitud del lado B más el cuadrado de la longitud del lado C. Si se dan cuenta, ese es un teorema de Pitágoras. Pero se le agrega, para que quede la ley de cosenos, el doble producto de los que están involucrados. Si ustedes se acuerdan, eso ustedes ya lo han visto cuando están manejando el binomio al cuadrado, siempre surge el doble producto multiplicado por el coseno del ángulo A. Así es como se va a formar la ley de cosenos. Fíjense cuál es la forma. Tengo el cuadrado de los tres y le resto el producto de los dos lados, el doble producto, agregándole el coseno del ángulo que está opuesto al lado. Así es como yo construyo la ley de cosenos, y es una manera rápida de aprendérmela. Por lo tanto, si yo intercambio, ahora puedo decir que la b cuadrada se va a calcular como a cuadrada más c cuadrada. Fíjense cómo no hay un despeje, simplemente es otra luz, 2 veces a por c, multiplicando por el coseno del ángulo b. Esa es otra ley de cosenos. Hay 3 leyes de cosenos. Dígame el número de lista quien me quiera decir la tercera ley de cosenos. 34. Dame 14. Entonces, c cuadrada es igual a cuadrado más b cuadrada menos 2 por ab por el coseno de c. Ok, muy bien. Entonces aquí es a cuadrada más b cuadrada menos 2ab por el coseno de c. Bueno, entonces fíjense cómo no es complicado. Lo único que hay que tener en cuenta es el orden. Si ustedes se aprenden el orden, pues no hay tanto problema, ¿no? Pero sí es necesario que se las aprendan. Ley de senos y ley de cosenos hay que aprendérselas. Ahora bien, ¿cuál es el pequeño detalle que pudiéramos tener en las leyes? El pequeño problema que vamos a tener en las leyes es el siguiente. Permítame tantito, dejen bajar un poquito más esto. A ver si se acuerdan. La ley de senos, la gráfica del seno era así. Ya se las mostré y les dije que estaba en Classroom. Y habíamos dicho que hasta acá son 180 grados y aquí son 90. Fíjense bien, en la ley de senos va a ocurrir el pequeño detalle que como estoy utilizando el seno, si yo tomo, por ejemplo, a un ángulo que sea 70 y tomo un ángulo que sea 110, fíjense cómo son 10 a la izquierda y 10 a la derecha, lo que va a ocurrir es que cuando me vaya a la gráfica, estos dos puntos me van a generar el mismo resultado. Por lo tanto, si yo tengo un triángulo obtusángulo, con ángulos mayores de 90 grados, ahí va a haber un error. ¿Por qué va a haber un error? Porque te va a dar el mismo resultado para un ángulo de 70 y para un ángulo de 110. Por lo tanto, por favor, la ley de senos nunca se utiliza en un ángulo obtuso. Nunca. Porque si la utilizan, van a caer en un error. Entonces aquí hay que aclarar, ley de senos no para calcular ángulos obtusos. ¿Por qué no? Pues porque vuelvo a repetir, en el seno, en la gráfica del seno, los valores de los ángulos obtusos se pueden confundir con un valor de un ángulo agudo, y por eso los ángulos obtusos nunca se calculan con ley de senos, nunca. Sin embargo, en la ley de cosenos pues no hay ningún problema, porque la ley de cosenos
Si ustedes se acuerdan, estas ya se las mostré, les dije que se la tienen que ir aprendiendo porque se las van a preguntar en el examen de admisión a la superior. En la gráfica del coseno, entonces aquí tienen un ángulo de 180. Y fíjense cómo, por lo tanto aquí es 90. Fíjense cómo todos los ángulos menores a 90, tienen valores positivos. Pero los ángulos mayores a 90, todos estos tienen valores negativos. Por lo tanto, aquí no hay problema. Para calcular un ángulo obtuso, sí pueden utilizar la ley de cosenos, porque me da una gran diferencia entre los ángulos agudos, donde el ángulo agudo siempre va a ser positivo. Toda esta parte es de positivos, a diferencia de los ángulos obtusos, donde para los ángulos obtusos, que son todos estos, me va a estar generando resultados negativos. Entonces eso es lo único que hay que tener cuidado, que si yo me topo en un problema donde hay un ángulo obtuso, jamás se va a calcular con la ley de senos. Y que les quede claro, porque siempre en los exámenes, siempre nosotros agregamos esta parte para ver si de veras están entendiendo uno de los conceptos más importantes. El seno va a ser el mismo para para ángulos agudos y para ángulos obtusos, y en el coseno si hay una diferencia entre los ángulos agudos y entre los ángulos obtusos. Nada más ahí tengan eso bien presente, ¿no? ¿Cuál es el ángulo Profe, agudo? entonces una pregunta. Dime. Los ángulos obtusos nunca se calculan con el seno, ¿no? Nunca se calculan con la ley de senos. Ok. Ajá. Y eso, acuérdate que para calcular ángulos, lo habíamos dicho desde el principio, obviamente aquí estamos manejando concepto sobre concepto y sobre concepto, ¿no? O sea, todos los conceptos anteriores te van a respaldar lo que sigue. Si te acuerdas, el ángulo se puede calcular con el arco seno, con el arco coseno y con el arco tangente. Por eso te digo, ¿no? Si vas a utilizar ángulos obtusos, no utilices ley de senos, porque la ley de senos habla de senos y habla también de arcosenos, porque tú lo puedes calcular. Entonces nada más tengan cuidado con eso, ¿no? Si es ángulo obtuso, pues no hay ningún problema. Ahora, ¿qué es lo otro que ya saben? Lo otro que ya saben y que simplemente es un concepto, díganme por favor, fíjense bien, voy a dibujar este lado pequeño, este lado más grande y ese lado obviamente más grande. Por lo tanto, si ustedes acomodan, resulta que a lo mejor este mide 2, este mide 5 y este mide 10, por ejemplo. Ahora, ¿cuál es el ángulo más grande? El ángulo más grande siempre va a ser el que va a estar enfrente del lado más grande. ¿Cuál es el ángulo más pequeño? El ángulo más pequeño es el que está enfrente del lado más pequeño. Eso es una manera de darme cuenta que estoy teniendo bien mis resultados. Es una manera de comprobar. Si por ejemplo, de los ángulos, voy a hacerlo un poquito más grande para que me quepa. Si yo digo que este es 2, este es 5 y este es 10, dime. Ahí hay un pequeño error. La suma de 2 porque 5 más 2 es 10, el segmento más grande es 10, entonces sería imposible hacer un triángulo con esas medidas. Ok, muy bien. ¿Qué número de lista tienes? 2. Ok, muy bien. Número de lista 2. Gracias. Entonces, como dice este compañero, aquí me equivoqué, porque aquí debe de ser 5. Vamos a arreglarle. Aquí debe de ser 5, por ejemplo. Aquí debe de ser 8, por ejemplo. Y el otro es 10. Muy bien, ya esto lo pagué. Entonces, aquí es un 5, aquí es un 8. Aquí es un 5 y aquí es un 8. Por lo tanto, posiblemente, no estoy asegurando porque pues no estoy haciendo el cálculo, posiblemente este mida 20 grados, posiblemente este mida 50 grados y posiblemente este de aquí mida 110 grados. Eso sí es adecuado porque resulta que el ángulo mayor está enfrente del lado mayor. El ángulo menor está enfrente del lado menor. Obviamente el de en medio pues debe ser lo mismo, ¿no? Pero tengan mucho cuidado en ese sentido. Y obviamente lo que nos acaba de decir la compañera. Recuerden que la suma de los más chicos debe ser mayor al más grande. Hace ratito había escrito un 2 y un 5, creo.
y entonces 2 más 5 me daba 7, y quiere decir que nunca iba a alcanzar al 10. Eso se los había puesto como pregunta hace poco, ¿no? Cuando les pregunté el área del triángulo y les daba la explicación. Entonces nada más tengan cuidado en todos esos conceptos que ya se saben. O sea, entiendan por favor que conforme van avanzando, lo que aprendieron ayer es forzoso que se lo sepan. No es que me aprendí algo y solamente me lo aprendí para el examen, sino me lo aprendo para siempre. Y eso es lo bonito, porque conforme van creciendo, se van dando cuenta que todos los conceptos se van asociando, se van asociando, se van asociando. Y cuando estén en la superior, pues van a seguir manejando conceptos que aprendieron desde el kinder, desde la primaria, desde la secundaria, desde el bachillerato. Y eso simplemente es estar creciendo. Una cosa es crecer y la otra es madurar. Son dos cosas diferentes. Tienen que ir creciendo en conocimientos y tienen que madurar. ¿Qué es madurar? Tomar decisiones de acuerdo a los conceptos que tienen bien claros. Si no tienen bien claros los conceptos, jamás van a poder madurar. Por eso es importante toda la conceptualización. Y como se dieron cuenta conmigo desde el principio, ¿no? Ley de la suma, ley de la resta, qué sumar, qué restar, qué simplificar la fracción, qué simplificar la ecuación, etcétera, etcétera, pues es algo indispensable. Bueno, ok. Ya que les enseñé cómo hacer los triángulos, cómo resolver los triángulos, o sea, calcular lados y calcular ángulos, ya sea por teorema de Pitágoras, funciones trigonométricas, ley de senos o ley de cosenos, que es sobre lo que más vamos a trabajar, ahora sí ya vamos a ver un problema. El problema, el ARRUM, obviamente, ya que lo haya hecho yo, pues pueden volver a hacerlo. La idea es practicar varias veces y sobre todo los dibujos. Bueno, fíjense bien, ¿eh? Todos los problemas deben de leerlos pedacito por pedacito y estar dibujando lo que estoy viendo. Aquí me dicen, un motociclista va viajando a lo largo de una carretera recta horizontal. Por lo tanto, vamos a dibujar la carretera recta horizontal. Mi carretera recta horizontal es así. No le vayan a poner arbolitos y 4 carriles ni nada por el estilo, ¿no? O sea, solamente son bosquejos, no son dibujos. Son bosquejos, no pierdan tiempo en ponerle carriles y señalamientos y todo, ¿no? Eso ya obedece a otra cosa que se llama arte. Ahora bien, me están diciendo que se dirige a una gran montaña y por lo tanto, entonces vamos a cambiarle y vamos a hacer la carretera que se está dirigiendo a una gran montaña. Si usted ve que estoy haciendo, no es la vista satelital, porque la satelital es verlo desde arriba, sino estoy viéndolo desde un lado. Quiero que les quede claro eso. A veces van a ser la vista satelital, a veces va a ser la vista de lado, a veces va a ser la vista de enfrente, a veces va a ser la vista de atrás, pero eso ustedes lo tienen que decidir con la experiencia que vayan teniendo al elaborar muchos ejercicios. Y luego dice y luego está escrito, y observa que el ángulo de elevación hacia la cima de la montaña cambia de 50 a 75. Quiere decir que si yo estoy aquí en este punto que vamos a llamarle punto A, porque es el primero, nada más por eso, si yo observo el ángulo de elevación es hacia arriba, y entonces el ángulo de elevación que tengo a la cima de la montaña, este ángulo, acuérdense que es en sentido contrario de las manecillas del reloj, ese ángulo es de 50 grados sexagesimales, lo especifica porque aquí ya podemos manejar radianes, gradianes o revoluciones. Apaguen su micrófono, por favor. Y luego, fíjense que el motociclista está viajando. Entonces, el primer ángulo de elevación es de las 50, pero como se dirige hacia la montaña, entonces aquí va a haber un segundo punto donde la medición del ángulo de elevación, este ángulo de elevación es de 75 grados. Obviamente, ¿cómo lo mide? Pues no lo sé, ¿no? Hay muchas maneras de medir ángulos de elevación. Las aplicaciones están inclusive en el celular. Se puede bajar una aplicación y medir los ángulos de elevación y de depresión. El ángulo de elevación es hacia arriba y el ángulo de depresión es hacia abajo. Hacia abajo es sentido negativo, hacia arriba es sentido positivo. Eso ya quedó claro desde geometría euclidiana, ¿no? Y me dice adicionalmente que al avanzar 300 metros, eso quiere decir que el motociclista desde el punto A hasta el punto B recorrió una longitud de 300 metros. Entonces, permítame tantito.
Desde el punto A hasta el punto B avanzó 300 metros. ¿Sale bien? Y entonces, me preguntan, ¿qué distancia D existe entre el primer punto P a la cima de la montaña? Pues ya me están preguntando que no es punto A, sino es punto P, y entonces te están preguntando esta distancia. O sea, la distancia desde el punto A hasta la cima de la montaña es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es ¿cuál es la altura de la montaña? Obviamente, para pensar en altura debemos de entender el concepto que la altura... ¿Alguien se acuerda qué es la altura? 35. 35, dime. Es el segmento que tiene como extremo un vértice y es perpendicular al lado opuesto de ese vértice. Ok, muy bien. Entonces, la misma definición de altura, o sea, no tenemos que estar pensando porque ya no lo sabemos en geometría euclidiana. Resulta que la altura es un segmento que es perpendicular al lado y llega al vértice opuesto. Entonces, forzosamente sabemos que esa altura te va a generar un ángulo recto y ya sabemos que un ángulo recto pertenece a un triángulo rectángulo, lo cual pues ya es parte de lo que hemos estado viendo, ¿no? Entonces, ¿qué te preguntan? Te preguntan la distancia y también te preguntan la altura. Y ya con eso ya obtuvimos todo el esquema y también, por lo tanto, una vez que ya vimos la figura, lo que van a hacer, chiquillos, es divide y vencerás. ¿Qué es divide y vencerás? Es lo que veas en la figura. Sepáralo, dime. ¿Le puedes subir tantito nada más, por favor? Ya, listo. Eso está en Classroom, ¿eh? Gracias. El enunciado está en Classroom para que no crean que aquí estamos haciendo cosas que no. Déjenlo subir un poquito más para poder seguir trabajando. Listo. Entonces resulta que tengo que dividir en pedacitos. ¿Cuáles van a ser esos pedacitos? Deje por aquí, les pongo una línea de división para que no confundan una cosa con la otra. Y entonces resulta que si ustedes observan, hay muchos triángulos ahí. ¿Cuáles son esos muchos triángulos? Pues primero, hay un triángulo que viene así, luego se va hacia allá y luego hace esto. Obviamente no se parece el triángulo, ¿no? Ahí es algo diferente. Luego, posteriormente, hay otro triángulo. Ese otro triángulo es un triángulo rectángulo que es enorme, que es de todos. Y viene un triángulo rectángulo que no es tan grande. Estoy haciéndolos un poquito grandes para que se pueda escribir toda la información, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que veo? Pues resulta que aquí hay un ángulo que mide 50 grados. No le voy a poner grados porque ya sé que son grados, pues. Luego aquí tengo una longitud que son 300 metros. Luego me voy al otro triángulo. En el otro triángulo resulta que también este ángulo mide 50 grados, pero este lado no sé cuánto mide. No tengo la más mínima idea de cuánto mide. Me voy al otro triángulo y resulta que este tiene un ángulo que es de 75 y me dijeron que este es recto y también este es recto. ¿Por qué esos son rectos? Porque dijimos que esta parte precisamente es la altura que me están pidiendo, y este que está aquí es la D que me están pidiendo y esta también es la D que me están pidiendo. Eso lo marqué desde el principio. Ahora, esos datos son los que yo saqué de la figura. Ya que saqué todos los datos de la figura, entonces me voy a los conceptos. Y el primer concepto que voy a utilizar es que este es un ángulo que, ¿cómo se llama este ángulo? Agudo. No, no es cierto. Es. Dos. Es obtuso. 45. Dime dos. ¿Cómo se llama ese ángulo? No. ¿Cómo, perdón? ¿El triángulo? ¿Cómo se llama ese ángulo? 24. 37, dime. 45. ¿Obtuso? Otra vez 37, que no te di. ¿Obtuso? No. 45. 45, dime 45. Es un ángulo obtusángulo. No, tampoco. Dos. Dos. Triángulo 40. obtusángulo. No, tampoco. ¿Alguien más? 7, 40. 24. Siete.
Es agudo. No. ¿Alguien más? 44. 45. Dime 44. 40. Es alfa. No, Ángulo tampoco. alfa. 24. 24, dime 24. ¿Es acutángulo? No, tampoco. 42. 40. 42, dime 42. ¿Y otro? No, 40, dime. Escalen, ¿no? No, tampoco. 45. 45, dime. Es un ángulo obtuso, No, porque su tampoco. medida es mayor. Tampoco. ¿No? ¿Alguien más? 23. 23, Ah, dime. no, ya, 45. 23, dime. Ah, no. Ángulo interno. No, tampoco. ¿Alguien más? 28. 28, dime. ¿Rectángulo? No, tampoco. 42. 42, dime. 40. 42, ¿qué me dijiste? Complementario. Complementario, muy bien, es un ángulo complementario. Todo lo que me dijeron, los demás, sí, tienen en razón parte, pero aquí lo importante es cuál es el concepto que me ayuda a poder tomar la decisión adecuada. Entonces, sí tengan mucho cuidado porque, pues, todos los nombres que me dijeron, obtusángulo, que pertenece a un triángulo escaleno y etcétera, pues sí, pero aquí lo importante es que es un complementario. ¿Por qué es un complementario? Pues porque como estoy diciendo que se está moviendo sobre una línea horizontal, me lleva a que la suma de este ángulo con este ángulo sea 180. Por lo tanto es un ángulo complementario. Y como es un ángulo complementario o también es un ángulo externo, también lo pudieron haber dicho que es un ángulo externo, porque es externo a 75, aunque es interno al de 50, ahí hay como que un problema de conceptos. Yo puedo calcular cuánto mide este ángulo. Y como deben de sumar 180, pues resulta que este es de 105 grados. Fíjense cómo estoy poniendo los rojos, los datos que obtengo de la figura. Y lo azul es lo que obtengo por concepto. Obviamente, como la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, yo puedo decidir que aquí van 160 y con 20, van 155 y con 25, el 155 más 20, 5 y 5 son 10, llevo una, 8, 180, me suman 180. Entonces de ahí yo ya obtuve el valor del otro ángulo. Ahora bien, si me voy a los otros triángulos, ocurre lo mismo. Profe, Dime. según yo, los que suman 180 son los suplementarios y no los complementarios. Ah, sí, es cierto. Sí, los complementarios ¿Qué número son de lista eres? ¿Qué número de lista eres? Híjole, profe, ya soy el Gorosita 19. ya está exento, ¿Cuál, perdón? profe. El 19. ¿19? Ah, pero ya me lo habías, ya estabas exento, ¿verdad? Va que va. De todas maneras, gracias. Dios te lo pague. Entonces, tienen razón, disculpen. Ahí me dejé llevar. Este es un ángulo suplementario, porque los suplementarios suman 180. No es complementario porque los complementarios suman 90. Muy bien, gracias. Qué bueno que sigues estando en clase. Eso es bueno. Entonces, vámonos a los siguientes. Si aquí tengo un 90, pues resulta que este 50 con el otro también debe de sumar 90 para que en total sean 180. Y aquí me queda que este ángulo mide 50. Y lo mismo acá, si tengo 75 y ya tengo uno de 90, el 75 con este deben sumar 90. Entonces para que sumen 90, el 90 menos 75, me falta 5, llevo una y me falta 15. Por lo tanto, el ángulo que está acá es un ángulo de 15. Y con eso, ya de los que a mí me habían dado, que eso es una parte importante, ¿no? Obtengan todos los datos que puedan. Ahora bien, como ya no hay más ángulos, ya calculé todos los ángulos, de acuerdo a los conceptos que estuve teniendo, la decisión de qué triángulo es el que voy a utilizar para mis cálculos. Ahora bien, ¿cómo le hago para tomar la decisión? Pues reviso quién tiene más datos numéricos. Si se dan cuenta, este tiene 1, 2, 3, 4 numéricos. Este tiene 1 y 2. Y este tiene 1 y 2. Por lo tanto, con este triángulo voy a trabajar porque ese triángulo es el que tiene más datos numéricos. Los otros debo de entender que van a estar relacionados, pero no voy a trabajar con la aplicación de las leyes. ¿Cómo voy a comenzar? Siempre voy a comenzar con ley de senos. Entonces vamos a ponerle nombres. Si le pongo nombres, puedo decir que este es el lado A, que este que está enfrente es el lado B. Profe, una pregunta. Dime. ¿El triángulo 2 de dónde salió?
Este de aquí Ajá. es que te lo voy a dibujar acá. Primer triángulo fue este, que es un triángulo oblicuángulo. Luego, el segundo triángulo es el que toma en cuenta este lado y este lado. Y el tercer triángulo es el que toma en cuenta este lado y este lado. Son tres. El oblicuángulo, el rectángulo que es el más grande y el rectángulo que es el más chico. ¿Sale bien? Sí, gracias. Generalmente siempre van a haber 3 triángulos. Van a salir hasta 10 Profe. triángulos, ¿no? Dime. Bueno, pero en eso dijo que iban a aplicar ley de senos, ¿verdad? Primero. Sí, ley de seno siempre. Pero en ese no, bueno, no se puede porque allá es un triángulo obtusángulo. Acuérdate de lo que te dije. Vamos a aclarar eso. Porque eso puede prestarse a confusiones, ¿eh? Te lo vuelvo a repetir. La ley de senos no es para calcular ángulos obtusos. Pero si tú te das cuenta, ya conozco el obtuso. Y como ya conozco el obtuso, no lo voy a calcular. La ley de senos no se debe utilizar para calcular ángulos obtusos. Se puede utilizar siempre. Pero si vas a calcular el ángulo obtuso, no utilices ley de senos. Como ya conozco el valor del ángulo, pues no hay ningún problema, porque ya lo conozco, no lo voy a calcular. Esa es la razón. ¿Sale bien? Y ahí es Sí, profe. donde les digo en lo que dicen los otros, porque hay que escuchar lo que dicen los otros. Obviamente eso es cuestión de práctica, cuestión de tiempo, porque tengo 2 años para estar practicando eso en la superior, ¿no? Para que cuando ya termine en la superior, pues ahora sí no se enfrenten a la vida, donde cualquier palabra que digas mal puesta, la pueden utilizar en tu contra. Y tan en tu contra que te pueden llegar a despedir de tu trabajo, ¿no? No puedes hablar a la ligera porque no estás con tus cuates, no estás con amigos, no estás hablando en doble sentido, estás en algo profesional. Por eso tienen que irse acostumbrando a ya dejar de decir groserías, dejar de decir albures, dejar de decir doble sentido, porque tienen que aprovecharlo en ser mejores, ser más profesionistas en su desempeño, ¿no? Bueno, entonces, dijimos que se llamaba ángulo B, aquí me equivoqué. Profe. Dime. Una pregunta, ¿cómo supo cuánto medía el ángulo obtuso de 105? Porque dijimos que era el ángulo suplementario. Entonces, si aquí tienes un ángulo de 75, el suplementario es el que suma 180. ¿Cómo sé que van a ser suplementarios? Sobre una línea horizontal. ¿Cómo supiste que es una línea horizontal? Porque en el problema te mencionan que un motociclista viajando a lo largo de una carretera recta horizontal. Entonces, desde ese punto de vista, pues ya sabes que es un ángulo llano, pero con el otro van a sumar 180. Entonces, si tú haces la resta de 180 con 105, te da, perdón, de 180 con 75, la resta te da el 105. ¿Sale bien? Ok, gracias, profe. De que, bueno, entonces vayan perfeccionándose, ¿eh? Acuérdense que cada vez tienen que mantener más la atención, cada vez tienen que estar más metidos, porque va a llegar un momento en que van a llegar a ser doctores, o químicos, o biólogos, o ingenieros, lo que sea, y a veces tienen que estar 19 horas bien atentos a lo que está ocurriendo, no se pueden distraer. Por eso hay que ir poco a poco mejorando, ¿no? Eso sé que es muy complicado, pero pues es cosa que se decidan hacerlo, ¿no? Inclusive hasta un tipo que se la pasa cantando, que es lo más fácil, tantos cantantes que hay, aunque canten todo feo, pues tienen que estar ahí al tanto, ¿no? En el espectáculo, no tener un accidente. O sea, deben estar bien metidos en lo que están haciendo, no distraerse, ¿no? Eso es algo en todas las profesiones, ¿no? Cualquiera que hablemos. Bueno, ya que le asigné nombres, acuérdense que la asignación es como ustedes quieran. Lo único que hay que cuidar es que el de enfrente sea igual, que el de enfrente sea el mismo, pero uno en mayúsculas y otro en minúsculas. Y ya de ahí, entonces, vamos a plantear la ley de C. La ley de C nos menciona que la longitud del lado A dividida entre el seno del ángulo A, que mide 50 grados, también va a ser igual al lado B, que dijimos que nos están pidiendo en el ejercicio, dividido entre el seno de 105, y eso
es también igual a la división de 300, que es la longitud del lado C, entre el seno de 25 grados. Ese se denomina ley de senos. Dime, ¿De dónde salió la D? de lo que nos decían en el enunciado. En el enunciado a ti te decían que deberías de calcular la distancia de que... Aquí está. Calcula la distancia de la que existe entre el primer punto y la cima de la montaña. Y la cima. De ahí sabía que es el ¿no? Sí. Ok, va que va. Acuérdense, o sea, se los digo en buen plan. Están todavía chiquillos y poco a poco tienen que ir madurando, ¿no? Es irlos apoyando en eso, ¿no? Pero cada vez tienen que mantener más atención, cada vez deben ser más centrados, cada vez deben de ser mucho mejor, ¿no? Nos mencionaba un maestro de la superior que las clases en línea son súper padres porque todos los chicos están pregunte y 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 no se conforman con 2 horas de clase. A veces piden hasta 5 horas de clase de la misma materia porque es mucho más padre aprender a distancia, ¿no? Porque no tienes distractores, porque estás encaminado en lo que estás. Pero obviamente eso de no tener distractores es una panacea, ¿no? O sea, todos están en su casa y si ven un vaso de palomitas, pues se les antoja comérselas, ¿no? O si les dan del baño, van rápido al baño. No lo sé, ¿no? O sea, el sentido de responsabilidad surge por cada persona. Entonces en la superior están súper felices con las clases a distancia porque pueden estar en Pachuca, Chihuahua, Chiapas y desde allá toman clase y no tienen que pagar renta. Y eso les ayuda mucho, ¿no? Pero insisto, eso ya es sentido de responsabilidad. Ahorita en el bachillerato muchos dicen, es que ya me aburrí, es que ya me cansé, es que hay muchos distractores, pero eso obedece a su misma inmadurez, ¿no? Recuerden que inmadurez es no tener los conceptos claros y no aplicar claramente los conceptos para tener una argumentación. Pero poco a poco vamos madurando. Así que pregúntenme todo lo que quieran, ¿no? Por favor. Bueno, habíamos dicho que una ecuación es una igualdad entre 2 miembros. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo este miembro izquierdo y este miembro derecho. De ahí surge una ecuación. Pero si ustedes observan, tengo una incógnita que es la longitud de A y otra incógnita que es la longitud de D. Esta ecuación no me sirve debido a que tengo 2 incógnitas y para poder resolver una ecuación solamente debe de haber una sola incógnita. Vámonos a la siguiente ecuación. La siguiente ecuación es el miembro izquierdo con el de hasta la derecha. Y si ustedes observan, aquí tengo una incógnita que es A, pero el 50 lo conozco, el 300 lo conozco y el 25 lo conozco. Por lo tanto, yo puedo entonces calcular el valor de la A simplemente realizando la operación inversa. Acuérdense, ahí hay 3 ecuaciones. Entonces, de esas 3 ecuaciones simplemente hago la operación inversa con la ecuación que me sirve. Recuerden que esto se denomina ley de senos. Y la ley de senos es una proporción, que es una proporción, una igualdad entre 2 fracciones. Que obviamente aquí hay muchas igualdades, por eso están muchos números racionales, muchas fracciones. Y por lo tanto, al realizar la operación inversa, este que está dividiendo va a multiplicar a el que está hasta la orilla. No va a multiplicar a este porque ese no lo voy a utilizar en la ecuación. Por lo tanto, de ahí surge entonces que el valor de la A se va a calcular, disculpen, dejen cambiar de color, el valor de la A, el valor del lado A se calcula como 300 por el seno de 50 dividido entre el seno de 25. Y con eso ustedes ya tienen el valor de el lado A. ¿Cuánto es ese valor? No importa, porque lo importante es que ya lo conocen. Y como ya lo conocen, lo pueden utilizar para hacer todos los demás cálculos. Eso quiere decir entonces que este lado A, vamos a escribirlo con otro color para ir agregando los resultados que ya conocen. Este mide 300 por el seno de 50 entre el seno de 25. Obviamente para conocer su valor agarro la calculadora y ya lo tengo, ¿no? Eso lo puede hacer cualquier niño, no es algo para nosotros. Acuérdense que nosotros ya no somos niños, sino ya tenemos que pensar más arriba y por lo tanto ya conozco ese valor de ese lado.
Pero si ustedes se dan cuenta, este valor que es este lado, si yo me voy hacia la figura original, la primera figura que yo tengo, pues resulta que este lado que está aquí es este lado que está aquí. O sea, este lado del triángulo es el que mide eso. Y si ustedes se acuerdan, este lado del triángulo es este lado del triángulo. Por lo tanto, con lo que acabo de hacer, yo me acabo de dar cuenta que ya conozco un valor adicional al que yo tenía. Y el valor adicional es que este lado del triángulo también mide 300 por el seno de 50 entre el seno de 25. Recuerden que las expresiones decimales no se utilizan. Ya les había dicho, los números decimales no existen. Existe la expresión decimal. Y la expresión decimal no se utiliza porque te lleva a errores. Entonces siempre, 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 cuando ustedes hayan hecho un cálculo, llévense el número así como va. No pasa nada, ¿no? Simplemente están teniendo mayor exactitud. Y entonces, ¿qué es lo que acaba de ocurrir? Pues lo que acaba de ocurrir es que al conocer otro lado, también mi ley de senos ya cambia. Porque mi ley de senos ahora va a ser diferente. Lo voy a escribir aquí adelante para que lo tengan visualizado. La ley de senos que tenía aquí, esta ley de senos, ya va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Pues porque ya conozco el valor de A. Por lo tanto, yo ya puedo escribir 300 por el seno de 50 entre el seno de 25, que es el valor de A, dividido entre el seno de 50, que va a ser D sobre el seno de 105, igual con 300 entre el seno de 25. ¿Qué es lo único que estoy haciendo? Lo único que estoy haciendo, entonces lo que hago, pues al final de cuentas es la sustitución. Dejen, les vuelvo a compartir porque se cerró la aplicación. Otra vez volví a apachurrar sin querer el botón secundario. Disculpen, está muy cercano. Y por mi manera de escribir siempre lo ando apachurrando. Ok. Les vuelvo a compartir. Profe, ¿a qué se refiere con madurar? Bueno, es que ¿por qué se le dice a la gente que tiene que madurar? Bueno, es que... Y entonces, aquí no se alcanzó a escribir. Acuérdense que esta es la D entre el seno de 105 y eso es igual al 300 sobre el seno de 25. Esta última parte ya no la debí de escribir porque ya lo utilicé, ¿no? Entonces, de lo que se van a dar cuenta es que cuando calculo el valor de A, entonces resulta que cuando ustedes toman este miembro izquierdo con este miembro derecho y resulta que nada más hay una incógnita que es la D. Por lo tanto, como nada más hay una incógnita que es la D, ustedes ya pueden hacer las operaciones inversas. En otras palabras, si ustedes realizan la operación inversa, eso quiere decir, si realizo la operación inversa, eso quiere decir que este 105 va a multiplicar al miembro derecho. Y como este está del lado derecho, yo puedo aplicar la propiedad reflexiva. La reflexiva. 44. 44. La propiedad reflexiva nos dice que todo es igual a sí mismo y nos permite poner un valor de ya sea del lado izquierdo o derecho del signo de igual. Ok, entonces por propiedad reflexiva, lo que a mí me queda es que puedo escribir la D ya del lado derecho, del lado izquierdo, perdón, y saber cuál va a ser el resultado. Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo un número racional y aquí tengo también otro número racional. Por lo tanto, de una vez puedo realizar la división de números racionales. Recuerden que no se llama ley del sándwich, por favor, ya no digan eso porque se evidencian que no son buenos, ¿no? Todos los que dicen ley del sándwich, está la evidencia que no son buenos y que tratan de llamar la atención a través de palabras, ¿no? No lo hagan, por favor, eso es muy grave, ¿no? Entonces, si multiplican extremos, les va a quedar que esto es 300 por el seno de 50 dividido entre el producto de medios, que es precisamente seno de 25 por el seno de 50,
Y por la operación inversa resulta que aquí hay un seno de 105. Que apliqué división de números racionales y a su vez también hice la operación inversa, ¿no? Obviamente se dan cuenta que este seno de 50, disculpen, se dan cuenta que por jerarquía de operaciones, este seno de 50 va a dividir este seno de 50 y el resultado me da la unidad. Eso quiere decir que ya con toda la tranquilidad del mundo pueden ustedes decir que la D se calcula como 300 por el seno de 105 dividido entre el seno de 25. Y entonces ahora sí, como ya es el resultado final, puedo tomar la calculadora y puedo hacer el cálculo. Acuérdense que debe estar configurado en degrees, eso ya lo habíamos visto. Entonces, dime. Una pregunta. También se podría encontrar el valor de D con el miembro izquierdo, ya que diga derecho. ¿Para el miembro derecho? Sí. No, porque Ajá. tienes que hacer la operación inversa. O sea, forzosamente este seno de 105 debe de multiplicar a lo que está en el miembro derecho. Por eso ahí forzosamente es la operación inversa, ¿no? El que yo ya he escrito a la D en el miembro izquierdo es porque así estamos acostumbrados, que las incógnitas siempre quedan del miembro izquierdo. Y eso te lo permite la propiedad reflexiva, ¿no? Entonces, simplemente es aplicar todos los conceptos que ya sabemos. ¿Sale bien? Ok. Sí. Ok. Gracias. Bueno, entonces ya hice las operaciones. Al hacer las operaciones en la calculadora, me queda que esto es 685.67 y hay un montón de decimales, ¿no? Los cuales aquí ya no importan porque como ya es el resultado final, entonces sí ya puedo decir que eso es un valor el más cercano, el más exacto, porque no perdí exactitud realizando esta operación. Por eso les digo, no hagan la operación, espérense hasta el final. Y la gran ventaja que se dieron cuenta es que este seno se divide entre el seno y me da la unidad. Y de ahí obviamente pues el resultado es más exacto. Bueno, entonces, como debo de contestar el problema, debe de ser con un enunciado. ¿Qué distancia D existe desde el primer punto P a la cima de la montaña? Entonces, debe el enunciado. Recuerden, todos los problemas son con enunciados. Siempre tiene que contestar con enunciados. Y yo tengo que contestar que la distancia del punto P, porque así me lo mencionan en el enunciado de la montaña a la cima de la montaña es 685.67 metros. Y eso ya es más que suficiente. Recuerden que aquí no hay que expresar en grados, minutos y segundos porque no estamos hablando de ángulos, ¿no? Pero sí hay que contestar de acuerdo a lo que mencionan en el enunciado del ejercicio. Y ya con eso, pues ya la hice, ¿no? Ahora bien, vamos. Profe, tengo una duda. Dime. Bueno, más que nada es una pregunta. Cuando hagamos el examen, ¿necesariamente tenemos que hacer el mismo procedimiento que usted hizo o solo va a tomar en cuenta el resultado? Acuérdate que en la primera me manda solamente los resultados. Pero fíjense bien, fíjense bien. Si su resultado les da 685.68, procedimiento, eso ya lo saben. Y tienen media hora para mandarme el procedimiento. Entonces, sí, por favor, entiendan que en el procedimiento hay que escribir todos los conceptos que estuvieran utilizando y obviamente no atravesar por cálculos intermedios. Porque cuando hacen cálculos intermedios, siempre aquí va a variar por centésimas. Y si el resultado no les queda igual que el que yo les mando, acuérdense que no estoy redondeando, sino estoy truncando, solamente estoy truncando, eso también les debe quedar claro, trunco, no redondeo. Entonces, pues sí me tienen que mandar el enunciado, ¿no? Y no crean que, es que nada más falló en una centésima, no, naranja, si es en una centésima lo tienen mal y me tienen que mandar la evidencia. Y la evidencia pues obviamente es todo lo que hicieron, ¿no? Posiblemente solamente me manden un triángulo, porque nada más se necesita un triángulo. A lo mejor no necesitaron el uso de los 3 triángulos, ¿no? Pero si utilizan los 3, pues mándenme los 3. ¿Sale bien? ¿Aclarado? Sí, profe, gracias. Ok, gracias a ustedes. Bueno, entonces, vámonos al siguiente. Lo siguiente es que me están preguntando la altura de la montaña. Y si ustedes se dan cuenta,
pues ya aquí tengo todo en este triángulo, porque tengo un lado, tengo otro lado, etc. Entonces lo que voy a utilizar es otra vez ley de senos. La ley de senos para ese triángulo la voy a escribir acá. La ley de senos para el tercer triángulo, pues resulta que otra vez hay que asignar los valores de los lados. Vamos a suponer que este es el lado A, perdón, el ángulo A, este es el lado A, este es el ángulo B, este de aquí es el lado B, y este de aquí es el lado C, y el de aquí arriba es el ángulo C. Acuérdense que esa decisión de cómo se van a llamar, eso ya depende de cada quien, ¿no? No es necesario que la hagan iguales todos, ¿no? Obviamente ahí va a haber una variación y cada quien lo va a hacer de diferente manera. Entonces, al aplicar la ley de senos, pues van a entender que va a ser lo voy a escribir aquí, el lado A es 300 por el seno de 50 entre el seno de 25. Ya sabemos que no utilizamos expresión decimal porque nos lleva a imprecisiones. Luego nos vamos con B, y con B es la altura, o sea, el lado B se llama altura, y este se llama seno de 75. Y luego me voy con el otro, aquí ya me equivoqué, disculpen. Porque ese lado tiene que estar dividido entre el seno de 90. Es la longitud del lado A entre el seno del ángulo A, que ese viene siendo el seno de 90. Y este va a ser igual a la B, que saben que esa es la altura, dividido entre el seno de 75, y eso va a ser igual con el lado C, que no sé cuánto mide, dividido entre el seno de 15. Esa es la aplicación de ley de senos. Y otra vez, si ustedes se dan cuenta, hay tres ecuaciones. La primera ecuación es este miembro izquierdo con el de en medio. En esta ecuación tengo una única incógnita, y como tengo una única incógnita, puedo utilizar esa para calcular el valor de la h. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer operaciones inversas. Como ya no me cabe aquí, voy a agarrar otro lienzo, voy a dejar de compartir. Ahorita les comparto otra vez lo que está ahí en pantalla, para que, en dado caso que no hayan copiado, o no hayan terminado de copiar, pues lo van apuntando, ¿no? No, espérenme tantito. Dejen traerme todo lo necesario. Oye, Dime. un día bueno, no recuerdo qué día, pero un día se nos platicó que un alumno que usted tenía o tiene le pidió sus documentos como de conceptos y de ejercicios. ¿Sería posible que usted nos lo pudiera mandar a todo el grupo cuando termine o cuando usted tenga tiempo? No sé. Ajá. De hecho está en Classroom todo lo que tienen, pero sí, si quieren ver lo de cálculo diferencial, integral y todo. Ándale, se refería de las demás materias, tanto de álgebra hasta las que aún falta por ver, pero igual como para ir analizando bien las cosas y que en el momento no se nos haga tan complicado. Ok, va que va. Sí, yo creo que eso lo voy a hacer en vacaciones, porque ahorita viene el final del semestre y está medio complicado, pero si no seas malita, ahí mándame un mensaje después que haya acabado el curso, para que en una de esas 3 semanas que vamos a estar sin hacer nada, bueno, los que no tenemos cosas pendientes en la escuela, pues ahí se los pueda hacer, ¿no? Sale bien. Bueno, sí, entonces ahí están viendo en lo que me había quedado. Y entonces lo que voy a hacer es la operación inversa, pero también voy a aplicar la propiedad reflexiva, porque la h está en el miembro derecho. Entonces, reflexiva para que quede todo en el miembro izquierdo. Y por lo tanto, voy a tener que la h se calcula. Ahora bien, como tengo una división de fracciones, aquí hay una fracción y aquí también le puedo escribir una fracción, pues puedo hacer eso. La gran ventaja es la siguiente. Si ustedes se acuerdan, les había dicho que la gráfica del seno es esta.
y que este valor era 180 y este valor es 90. De la gráfica del seno deben de entender que siempre 1 a menos 1. Eso quiere decir que como este es la ángulo, y aquí estoy graficando el ángulo, va a resultar que específicamente para el ángulo de 90 grados yo voy a tener un seno que es 1. Por lo tanto, este seno de 90, ese es 1. Y como esto es 1, entonces ya no es necesario hacer la respectiva gracias a lo que yo me sé de la gráfica, pues simplemente ya solamente escribo que la h es la multiplicación de 300 por el seno de 50 entre el seno de 25 dividido entre en el denominador, y eso implica que lo que voy a multiplicar es el 300 por el seno de 50 por el seno de 75 y dividirlo entre el seno de 25. Obviamente eso lo hago en la calculadora y entonces tomo al final del problema 300 por el seno de 50 por el seno de 75 entre es que la h, que no es hipotenusa sino es altura, la h es de 525.25. Vuelvo a repetir las decimales para que les quede claro que los resultados me los van a dar truncados, que es una opción, ¿no? En física a veces les piden redondeado, a veces les piden truncado. Generalmente yo trunco para que no me vaya a haber una confusión entre por qué había que redondear o no, ¿no? Déjenlo truncado y con eso. Entonces, obviamente, obedeciendo al enunciado, debo de responder que... Recuerden que debe ser el enunciado, ¿eh? Si en el examen, si en la evaluación solamente llegan a esto, entonces esto le falta, no está completo el ejercicio, porque lo importante es el enunciado. Entonces aquí ya tendrían que decir que la altura de la montaña es 525.25 metros. Y ya con eso ya tienen el problema completo. ¿Sale bien? Entonces, situaciones simples, no hagan cálculos parciales, llévense siempre el valor del lado. Esto que les mencionaba, ¿no? No hagan este cálculo, llévenselo así, porque si hacen cálculos parciales les van a dar imprecisiones y con eso ya todo estuvo mal, ¿no? Se van a encontrar en la red que todos o la gran mayoría de los docentes que explican estos ejercicios, estos problemas, siempre utiliza la calculadora, siempre, y eso lleva a imprecisiones y obviamente si quieres conmigo se los voy a poner mal por esas imprecisiones que ya les digo que no lo hagan, ¿no? La gran mayoría de los que están en la red no te dicen las medias, porque lo que quieren es ser populares y ganar dinero, ¿no? No porque en realidad les fascine la docencia. Bueno, sale bien. ¿Alguna pregunta de todo lo que vimos antes de agarrar otro ejercicio? Sí, profe. Si quieres ser primero, Rafa. No, pues es que también es más larga. Entonces, sencillo. Entonces, ¿cómo se fue eso del penúltimo paso, donde aplicó operación inversa y propiedad reflexiva? La operación inversa fue porque aquí tengo un seno de 75 y el seno de operación inversa. Propiedad reflexiva es porque la h que ya queda calculado el valor, ya está sola, si lo quieres ver así, del lado derecho, yo debo de escribirlo del lado izquierdo porque es más adecuado escribirlo del lado izquierdo. Entonces lo único que hice fue intercambiar, en lugar de escribirlo del lado derecho, lo escribo del lado izquierdo. Obviamente, este valor de 300 por el seno de 50 por el seno de 25, al ser dividido entre 1, que ya te expliqué por qué fue 1, pues simplemente este valor lo escribí ahí, ¿no? Y la operación inversa, que fue el seno 75, multiplica eso, por eso aquí lo está multiplicando, ¿no? Entonces
pero no sé nada. Lo estoy intercambiando de lugar porque todo es igual a sí mismo. ¿Sale bien? Ok, profe, gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más? Oye, profe, Dime. yo tengo un duda en cómo se escribe en la calculadora, porque según lo escribí bien y me dio otro resultado. A lo mejor la tienes en gradianes. Revisa que en la pantalla hasta arriba esté la D, porque si está la G te va a dar otro resultado. Si está la R te va a dar otro resultado. Debe de estar configurada en la Bueno, D. pues tengo una D. Bueno, entonces lo único que tienes que hacer es 300 por seno de 50 por seno de 75 entre seno de 25. Así como va, no hay adicional. Si quieres lo hago por 300 y multiplícalo por el seno de 50. Y ese resultado te debe dar 229.81. Luego, si lo multiplicas por seno de 75, eso te da 221.98. Y luego si lo divides entre seno de 25, te da 525.25. Simón. Si hay nada más hay que checar la calculadora, ¿no? A lo mejor está, lee el manual, porque yo no creo que ya hayan cambiado las letras. Lo de gradianes, digrades y radianes, ¿no? Acuérdate que debe de estar en digrades, porque digrades es en inglés, ¿no? Debe estar la D. A lo mejor en tu calculadora pudiera darse el caso que ya le cambiaron y entonces la G ahora sí son grados hexagesimales, pero ahí sí tienes que leer el manual, ¿no? Como ahorita tiene más de un año que no he visto las nuevas calculadoras y año con año van cambiando, pues pudiera ser que alguno ya le cambió esa configuración, ¿no? Pudiera ser el caso. Entonces lee el manual y ya en el manual ves qué ángulos te está dando, ¿no? Y también pudiera ser que la calculadora fallara, ¿no? Eso es otra cosa. También a veces cuando le cae refresco o le cae humedad, que la humedad ya no es porque le caiga, sino porque tu casa es húmeda, también pudieran llegar a fallar, ¿no? ¿Sale bien? ¿Alguien más? ¿De qué? ¿Alguien más? Yo. Dime. No, es que ya no estuve en la clase que explicó eso de las gráficas. Y bueno, quería saber para qué nos sirve la gráfica del seno. La gráfica te sirve para todo. En cálculo diferencial vas a utilizar un montón. Así que no les enseñé las gráficas, solamente se las mostré. No seas malito, revisa el video, ¿no? Y sí, creo que en el video ni siquiera lo grabé, porque solamente es que te las aprendas. O sea, tienes que ver la forma y apréndetela. Ya poco a poco te van a decir las partes. La parte es que este es 90, que este es 180, que aquí mide 1, que mide más 1, que redondeando esta parte, que aquí es 360, que aquí hasta el final es 360, que aquí en medio son 270, y que la gráfica vuelve a hacer lo mismo, ¿no? Y vuelve a hacer lo mismo. Y entonces la gráfica del seno siempre hace esto. Y lo interesante aquí es que la electricidad que está en tu casa precisamente tiene esta forma, tiene de triángulo senoidal, de gráfica senoidal, y eso proviene a que los dínamos que están allá donde se crea la electricidad son redondos, y al ser redondos, la descripción que hace al moverse es una onda senoidal. Y esta onda senoidal, ya con aplicaciones, resulta que esa onda senoidal tiene 60 Hz, o sea, son 60 veces por segundo, y eso quiere decir que un electrón primero se va hasta la central hidroeléctrica y luego regresa. Y luego otra vez se va hasta la central hidroeléctrica y luego regresa. Que esas aplicaciones ya son más aplicaciones cuánticas, pero pues todo tiene que ver con la ley de seno, ¿no? Perdón, con la gráfica del seno y del coseno. ¿Va? Así que apréndetela. Ahorita nada más acuérdate de la forma. Sería como que tu tarea, ¿no? Acuérdate de la forma de las 6. Porque te las van a presentar posteriormente y te van a enseñar cómo utilizarlas. ¿Sale bien? ¿Eso se ve en física también? Sí, Bueno, todo, física, química, biología, todo, en todo. Porque todo tiene que ver con vueltas. Y si las vueltas te generan ondas senoidales, pues resulta que hasta el pensamiento neuronal también tiene que ver con ondas senoidales. Sí, aparece en todos lados, ¿eh? Por eso la ciencia es tan linda, porque se relaciona todo con todo. Y tienes que estar revisando todo continuamente, ¿no? Los conceptos, te decía, ¿no? Los conceptos son los importantes. Por eso no las matemáticas nada más es cancelar, eliminar, regla de 3, fórmula general. Es más interesante, ¿no? ¿Sale bien? Sí, gracias. Ok, sale bien.
Profe, Dime. una pregunta, ¿por qué cuando aplicó la operación inversa no puso, bueno, no dividió entre el seno de 90? Porque el seno de 90, les había mencionado que en la gráfica del seno, aquí va subiendo, punto 1, punto 2, punto 3, punto 5, punto 6, punto 8, punto 9, hasta 1. Entonces, el seno de 90 tiene un valor de 1. Y luego va para abajo, punto 9, punto 8, punto 7, punto 6, punto 5, punto 4, 0. Y luego van los negativos, menos punto 1, menos punto 2, menos punto 3, hasta menos 1. Y otra vez se regresa, menos punto 9, menos punto 8, menos punto 7, hasta 0. Entonces, como tú ya sabes que el seno de 90 es 1, entonces cuando tú haces la división de cualquier cosa entre el 1, te sigue dando esa cualquier cosa. Si tú divides esto entre 1, pues te va a dar lo mismo. Por eso, este valor que está aquí, simplemente lo escribí acá, porque al dividirlo entre 1, pues sigue siendo ese mismo valor. No es necesario hacer la división, porque si repartes entre 1, pues te da lo mismo. ¿Sale bien? Ah, ok, profe. Y bueno, también tenía otra duda de que utilizamos el triángulo rectángulo más pequeño, pero pudimos haber utilizado el de que tenía 40 grados y 50 grados. No, ¿por qué no lo pudiste haberse utilizado? Porque si te das cuenta... Ah, bueno, sí, ya, la D ya la conocías. Y como conocías la D es esta, ¿no? Esta que está acá. Entonces, si la D la hubiera sustituido, sí, también hubieras podido utilizar este triángulo. Pero no lo utilicé porque ya tenía aquí el valor de la A. Entonces, sí te vas a dar cuenta que la aplicación de conceptos o de los triángulos puede ser la que tú quieras. Tú toma la decisión. Pero a final de cuentas, no importa en cuál triángulo lo hagas, de todas maneras el resultado. O sea, como les dije al principio, ¿no? Los conceptos pueden ser diferentes, el orden puede ser diferente, pero siempre vas a llegar a la misma solución. Si es que nomás hay una solución, si es que hay dos, si es que hay tres, pero siempre llegas a la misma. Sí, también se puede utilizar el triángulo de medio. Es otra opción, pues, ¿no? Ah, ok. Sí, gracias. ¿De qué? ¿Alguien más? Sale bien. Entonces, Profesor, ¿cómo se llama profesionalmente lo del sándwich? ¿lo de qué, perdón? Lo del sándwich, que lo cambiaron con el tiempo. ¿Cómo se llama? Es división. Así profesionalmente. Es división de números racionales. La ley del sándwich fue una invención Oh, ya, gracias. de un tipo que le pasa a la cabeza, ¿no? Es división de números racionales. Dime. ¿Y la ley de extremos por medios qué es? Precisamente, la división de números racionales es que tienes que multiplicar extremos y dividirlo entre el producto de los medios. Es la división de números racionales. Pero no se llama ley del sándwich. Ese es un gran error porque siempre dicen, el producto de las tapas te da lo del medio. Y tú dices, no inventes, ¿no? O sea, no hagas maravillas, ¿no? Pa' pronto. O sea, no sé, a veces tratan de decir las cosas de una manera tan de llamar la atención, pues. Y precisamente a veces es la falta de madurez, ¿no? Si tú quieres llamar la atención en todo el tiempo, pues lo único que estás diciendo es que tienes déficit de atención y por eso tu necesidad que el mundo te escuche, ¿no? Lo típico lo vemos en las calles, cada vez que pasa un tipo con la motocicleta con todo el escape abierto, pues lo único que quiere es que lo vean, o sea, no lo quisieron tanto en casa que quiere que lo vean, ¿no? Eso es una muestra de inmadurez. Entonces no necesitas estarte diciendo, aquí estoy, ¿no? Vayan diciendo las cosas como son y ya está, ¿no? Vayan aprendiendo las cosas como deben de ser y poco a poco van a descubrir en qué son hábiles. Si son hábiles para la música, para el arte, para lo que sea, ¿no? Pero siempre hay algo que se basa en los conceptos. Algunos son muy buenos para bailar, algunos son muy buenos para tocar la guitarra, algunos son muy buenos para jugar basquetbol, algunos son muy buenos para estudiar, algunos son muy buenos para lo que sea, ¿no? Eso es un hecho, ¿no? Hay como el fin de semana estaba viendo un youtuber que decía, es que parece ser que la de Frozen y Raya son hermanas, porque no sé qué, que quién sabe cuándo, vean como las similitudes. Y yo dije, ay, qué tontería, ¿no? O sea, los personas que trabajan en Disney son los mismos. Entonces es obvio que una se parezca a otra. No es porque hay una secta oculta que está mandando
las relaciones entre las caricaturas. O sea, eso no es cierto, ¿no? Es nada más, pues, llamar la atención, ¿no? La mayoría de los youtubers tratan de llamar la atención buscando temas que ni existen, ¿no? Pero pues bueno, está bien, ¿no? Es una forma de ganarse el dinero y los otros caen y por eso ganan dinero, ¿no? Ya es decisión de cada quien. Bueno, ¿alguna duda de lo que estamos viendo? Sale bien. Entonces, déjenles presento otro ejercicio. Ahí voy bien. Nada más espérenme tantito. Ok, ¿ya están viendo el nuevo ejercicio? Que ahorita lo estoy moviendo para todos lados. Ok, sale bien. Entonces, aquí menciona que para colgar un objeto del techo se utilizan 2 cables. Por lo tanto, empiezo a hacer el esquema. Dibujo por aquí al techo de la habitación que me están diciendo. Profe, Dime. en este caso es ponerle necesario entre corchetes la U de unidades en la altura. Bueno, en el ejercicio que acaba de ¿Y el pasar. corchete? ¿O no? No, porque está el enunciado. Cuando está enunciado no es necesario los corchetes. Cuando estás en el eje, aquí en el eje sí. Si tú dices que aquí es tiempo, entonces las unidades sí deben de ir entre corchete. Pero cuando manejas un enunciado, ahí sí no es necesario el corchete. Eso solamente ya es en la graficación. O cuando estás manejando que la velocidad es de 56 kilómetros por hora. Cis, este simbolito se llama cis, y quiere decir coseno y seno. Cis de 37 grados, ¿no? Que eso lo van a ver en física. Pero solamente ahí se utilizan los corchetes o el cis, ¿no? En los enunciados no. ¿Sale bien? Sí, gracias. Entonces dice, para colgar un objeto en el techo se utilizan los cables. Vamos a decir que este es el punto A y este es el punto B. Y de esos 2 cables resulta que es uno de 2 metros. Entonces vamos a dibujar aquí uno de 2 metros. Luego vamos a dibujar aquí otro que es de 1 metro. Y se fijan en puntos diferentes del techo. Y ahí los fijé. ¿Qué distancia separa a los 2 puntos de fijación? Entonces, la primera pregunta hace referencia a que hay una distancia que hay entre estos 2 puntos donde lo estás fijando. Vamos a llamarlo una distancia D, porque aquí no me están diciendo cómo se llama. ¿Y qué tan separado está el objeto del techo? Si quieren ver la separación de este objeto hacia el techo, pues sabemos que la separación es la distancia más corta, porque aquí hay muchas separaciones, ¿no? Pero esa distancia más corta debe de ser esta que es perpendicular, y esa distancia que es perpendicular obedece también a la altura. Entonces, lo que acabamos de ver es lo mismo, ¿no? A los cuales ya. ¿Qué distancia separa el punto de fijación y qué tan separado está el objeto del techo? Si el ángulo formado entre los cables es de 125 grados. Y eso quiere decir que me agregan aquí un dato, donde el dato que me agregan es que de aquí hasta acá son 125 grados. Y entonces de ahí, pues si se dan cuenta, otra vez tengo 3 triángulos. Los 3 triángulos es un triángulo que hace esto, es un triángulo que es un poquito más pequeño, y es un triángulo que es el más grande y que hace esto. Obviamente, si yo digo que este mide 2 y este mide 1, pues estamos en el entendido que esto no es la mitad, porque pudiéramos pensar en que aquí es la mitad, y eso es un gran error, ¿no? No es la mitad porque no es un triángulo equilátero ni un triángulo isósceles. De aquí sabemos que este mide 2, de aquí sabemos que este mide 1, sabemos que este es de 90, sabemos que este es de 90, y sabemos que este ángulo es de 125. Y si ustedes se dan cuenta, ya no hay nada más. ¿Por qué no hay nada más? Por la única y sencilla razón que no puedo saber cuánto miden estos ángulos, porque la suma debe de ser 180, pero no hay ningún indicio para saber cuánto mide este y cuánto mide este, ¿no? No puedo decir que que este y este sean congruentes. Y no puedo decir que son congruentes porque pertenecen a lados que son diferentes. Entonces no es un triángulo isósceles. Por lo tanto, esos son los únicos datos. A diferencia de lo que tenía hace rato, pues son los únicos datos. Aquí le vamos a agregar que esta es la distancia de separación entre los 2 puntos y que esta vamos a llamarle altura. Aunque la altura
aunque se vea al revés, pues sigue siendo la altura, ¿no? Porque es perpendicular. Y aquí lo vamos a llamar como qué tan separado está el objeto del techo. Eso lo vamos a manejar como altura, solamente porque la definición menciona que es perpendicular. Y entonces viene otra vez lo mismo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a comenzar con ley de senos, pero en el triángulo que haya más datos. Aquí hay un dato, aquí hay un dato, y aquí tengo 3 datos. Como aquí tengo 3 datos numéricos y aquí nada más un dato numérico y aquí un dato numérico, con el triángulo que voy a estar aplicando las leyes va a ser este triángulo. Y lo primero que hago es aplicar ley de senos. Si aplico ley de senos, le asigno nombre. Esta se llama A, esta se llama A, esta se llama B, esta se llama B, y esta se llama C, y esta se llama C. Lo estoy asignando arbitrariamente, ¿eh? No hay ninguna regla para asignarlo. Pero entonces, lo que hago es aplicar ley de senos. Sabemos que la ley de senos es una proporción. Por lo tanto, yo puedo decir que es 1 entre el seno de A igual con 2 entre el seno de B igual con D entre el seno de 125. Y si ustedes empiezan a hacer el análisis, ¿qué quiere decir analizar? Recuerda lo que aprendiste y da una conclusión. Si ustedes analizan estos dos, aquí hay 2 incógnitas, esa ecuación no me sirve. Vamos a la siguiente ecuación, vamos a ver esta ecuación. Aquí también hay 2 incógnitas, que es el ángulo y el lado. Vámonos a la tercera ecuación son los extremos. Y con los extremos también tengo una incógnita y tengo 2 incógnitas. Como siempre tengo 2 incógnitas, quiere decir que la ley de senos no me sirve. Y como no me sirve la ley de senos, entonces voy a aplicar la ley de cosenos. ¿Por qué no utilicé la ley de senos? Porque hay 2 incógnitas. Y como hay 2 incógnitas, no me sirve de nada utilizar ley de senos. Ok, ahora, ley de cosenos. Dígame el número de lista que me quiera decir cuál de las 3 leyes de cosenos voy a aplicar y por qué. 44, dime. ¿Cuál de las 3 leyes vas a aplicar y por qué? La de C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada menos el doble producto de AB por el coseno de C. Ok, ¿por qué vas a aplicar esa y no las otras? Porque ya tenemos el seno de... Bueno, el seno de... ¿Cómo se podría decir el dato del ángulo? Que es 125. Ok, muy bien, por eso, porque ya tienes el ángulo. Y eso es lo que te va a determinar cuál es la que debes de aplicar. Lo importante es que tengas el ángulo. Y como ya tienes el ángulo, pues ya lo hiciste, ¿no? Eso quiere decir que si yo utilizo la ley de cosenos, acuérdense que no es cualquiera, es la que se debe de utilizar. Cuando hago la sustitución, a mí me queda que esto es C cuadrada igual a A cuadrada, que es 1 al cuadrado, más B cuadrada, que es 2 al cuadrado, menos 2 veces el 1 que mide A por el 2 que mide B, por el coseno de 125, que obviamente es el resultado. Y si ustedes se dan cuenta, solamente hay una incógnita, y la única incógnita es la C, porque el ángulo ya lo conoces. ¿Por qué no utilicé las otras 2 leyes de coseno? Porque en una me iba a pedir el ángulo A y en la otra me iba a pedir el ángulo B, y no conozco ninguno de los 2 ángulos. Esa es la razón por lo cual la ley de cosenos que utilizo es donde conozco el ángulo. Esa es la razón. Y de ahí van a entender que lo importante es tomar decisiones de acuerdo a los conceptos que ya conoces. Bueno, ¿qué es lo que sigue aquí? Pues lo que sigue aquí es obviamente jerarquía de operaciones. Y la jerarquía de operaciones me dice que primero haga la potencia y luego haga la multiplicación. Y por lo tanto, obtengo que la C cuadrada es 1 más 4 menos 4 coseno de 125. Y entonces, otra vez, voy a utilizar la jerarquía de operaciones. Y si vuelvo a utilizar la jerarquía de operaciones, resulta que lo primero que debo de hacer es la multiplicación. Pero esta multiplicación no se puede hacer. La multiplicación del menos 4 por el coseno de 125 no se puede hacer. Como no se puede hacer, entonces la única operación que voy a hacer es la de este 4 más este 5. ¿Por qué no puedo sumar este 4 con este menos 4?
Pues porque resulta que no son términos semejantes. Recuerden que los términos semejantes son los que tienen igual todo menos los coeficientes. Y si ustedes se dan cuenta, este término está relacionado con el coseno de 125. Por eso no se le puede restar al 4. Y esa es una de las grandes imprecisiones que tienen cuando no tienen bien claros los conceptos. Y lo primero que hacen es decir, este más 4 se cancela con este menos 4. Y eso es un gran error. ¿Por qué es un gran error? Porque el menos 4 por el coseno de 125 es un término que no se parece en nada al 1, que es un solo número, y al 4, que es un solo número. Por eso no se puede hacer. Obviamente aquí voy a aplicar la ley de la suma, y al aplicar la ley de la suma me va a quedar que la C se calcula como 5 menos 4 por el coseno de 125, y obviamente aquí debe de haber una raíz cuadrada, ¿no? Porque ya también estoy aplicando la operación inversa. Tengan mucho cuidado con eso que les acabo de explicar, porque siempre cancelan el 4 con el menos 4 y ya, está mal todo, ¿no? ¿Por qué no se puede? Vuelvo a repetir, este es un término donde hay signo, coeficiente y función trigonométrica, y el otro término únicamente tiene coeficientes. Por eso no son términos semejantes, y debido a eso nada más puedo sumar el 4 con el 1 para que me dé un 5. Tengan claro el concepto, por favor. Eso me lleva a madurar en muchas cosas, ¿no? Bueno, entonces, como ya conozco la C, si se dan cuenta, la C era algo de lo que me estaban preguntando. Me preguntaban la C. Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar la calculadora y calcular C. Por lo tanto, si yo calculo C, deben de escribir 5 menos 4 por coseno de 125. Le apachuran el igual y les va a dar 7.29. Entonces, les va a quedar aquí la raíz de 7.29 y muchos decimales, ¿no? Obviamente, si yo obtengo la raíz de la respuesta, acuérdense que hay una tecla que se llama answer, que esa tecla answer es para jalar la respuesta que había anteriormente. Resulta que me queda que la C es igual a 2.70079. Pero acuérdense que como hablo del truncamiento, solamente le dejo 270. Y entonces tengo que responder que la distancia de separación entre los puntos de fijación es de 2.70 metros. Y con eso ya contesté la primera pregunta. ¿Sale bien? Ahí lo importante es la ley de cosenos. La ley de cosenos, entiendan por qué no se puede hacer el 4 menos el 4, ¿no? O sea, entiendan por qué este 4 y este 4 no me da 0. No me da 0 por el concepto de términos semejantes. ¿Sale bien? ¿Alguna duda? Ok, lo dejamos aquí, chiquillas, porque ya es hora que